Vamos a continuar con el tercer tema, con el tercer sermón de la serie La Salvación. Hoy lo vamos a llamar La Salvación 3. Y hoy vamos a empezar a contestar la pregunta: ¿salvado por quién? Recuerden que ya vimos los dos primeros temas: ¿salvado de qué? Vimos en el primero salvado de la ira de Dios, y en el segundo vimos salvado de qué: de nuestros pecados, que son los que atraen o nos merecemos, lo que hace que nos merezcamos la ira de Dios. Entonces, domingo 14 de enero del 2024, ya siendo un poco más de las 10 de la mañana, ¿salvado por quién? Entonces, hemos visto que la gran paradoja, la gran ironía de la fe cristiana es que somos salvados por Dios, pero somos salvados de Dios mismo. Dios nos salva de sí mismo. Dios nos salva de su ira al salvarnos de nuestros pecados. Esto quiere decir que el Dios de la santidad perfecta, que exige que se satisfaga su justicia y que no hace la vista gorda ante el pecado, desde toda la eternidad ha decretado que Él mismo iba a proveer la salvación a quienes por su pecado han quedado expuestos a su ira y a su juicio. Él quiso salvar, Él quiso hacerlo. Hermanos, Él pudo haber actuado hacia nosotros los pecadores como actuó hacia los ángeles caídos. ¿Qué pasó con los ángeles caídos? ¿Qué pasó con Satanás y los que ahora son demonios? Antes eran ángeles que al desobedecer y al ser rebeldes ante Dios, Dios les aplicó su justicia. Los condenó justamente porque pecaron en contra de Dios. Y Dios pudo haber hecho lo mismo con nosotros. Él no estaba obligado a otorgar salvación a nadie. Pero Él quiso, de toda la humanidad caída, de todas las edades en todos los tiempos, Él quiso salvar y quiso hacerlo por medio de Cristo. Pero escuchen bien, no pasó por alto nuestro pecado, como vamos a ver, y no pasó por alto su justicia. Lo hizo de tal manera, de manera perfecta, de manera amorosa, misericordiosa, pero de tal manera, con una sabiduría tal, que Él satisfizo su justicia. Los medios por los que Dios Padre lleva a cabo esta gran salvación pueden describirse como el aspecto más crucial, vean esa palabra, crucial de la obra de Cristo. En efecto, la obra de Cristo es la esencia o el punto más importante de la cuestión en nuestra salvación. La palabra crucial proviene del término en latín que da origen a la palabra cruz. La palabra crucifixión también se deriva de la palabra cruz. Y repito, estas provienen del latín, son palabras en latín. En el reino de la fe vemos que la cruz es el símbolo universal del cristianismo. Claro, hoy por moda, ya por costumbre, la gente pues se cuelga la cruz en el cuello con una cadenita, ya se le da poca importancia o se ha perdido la importancia de la cruz. Pero eso para Dios no importa. Para Dios la cruz sigue siendo lo más importante en el cristianismo, en la fe. Miren cómo lo menciona Cristo. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 26. Vamos a nuestro primer versículo para ir apoyando lo que estamos comentando. Mateo 26, versículos 1 y 2. Estamos viendo que la cruz es el símbolo universal del cristianismo y así va a ser por toda la eternidad. Empiezo a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vean, crucificado, estaba hablando de su muerte en la cruz. Entonces, la cruz cristaliza la esencia del ministerio de Jesús. Encierra el aspecto más profundo de su gran pasión. Es decir, la cruz juega un papel
tan fundamental en el cristianismo que el apóstol Pablo, a modo de aumentar exageradamente y darle la importancia que merece la crucifixión, dijo que estaba decidido a predicar solamente a Jesucristo y a este crucificado, como acabamos de leer en el devocional de este culto. Vamos a 1 Corintios, primeramente en el capítulo 2, versículo 2. 1 Corintios 2:2. Vean qué dice. Y el título de ese párrafo en el capítulo 2 dice: proclamando a Cristo crucificado. En el versículo 2 del capítulo 2 de 1 Corintios dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vean qué importante es esto. El apóstol Pablo no predicaba a Cristo como un filántropo, como un todopoderoso ayudador del hombre, como una persona que vino a establecer una justicia social, como una persona que vino a sanar todas las enfermedades y a quitar todo sufrimiento humano externo. No, Pablo predicaba a Cristo, pero en el contexto de la cruz, en el contexto de la importancia de la cruz, como vamos a ver, en el contexto de la necesidad de la cruz. ¿Y por qué necesitamos la cruz? ¿Y por qué es tan importante? Ahora retrocedemos al capítulo 1, lo leímos en la introducción de este culto, en el capítulo 1 de 1 Corintios, en el versículo 23. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros los apóstoles, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, Jesucristo crucificado es tropiezo. Para los griegos, Jesucristo crucificado es locura. Vean esto. Pero dice: a mí no me importa lo que piensen ellos. Seguimos y seguiremos predicando a Cristo en el contexto de su muerte en la cruz. En los versículos, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18, retrocedemos un poquito más. El apóstol Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Vean esta palabra, predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ese es el evangelio, la cruz de Cristo. Si el evangelio que predicamos no nos lleva a la cruz de Cristo, pues realmente no estamos predicando el evangelio. Versículo 18, porque la palabra de la cruz, véanlo, es locura. Vimos hace rato en el versículo 23, es locura para los gentiles, es tropezadero para los judíos, entonces es locura a los que se pierden. No lo van a entender, dirán: esto es tontería, esto es arcaico, esto ya pasó de contexto, no es lo que debemos de predicar en las iglesias, no. Es locura para ellos, no, pero para los que se salvan, esto es a nosotros. La cruz es el poder de Dios. La cruz es lo único que nos va a salvar ante Dios, la muerte de Cristo. Entonces, para el apóstol Pablo, la cúspide de la vida y ministerio de Jesús fue la cruz. En un sentido, todas las cartas del apóstol Pablo no fueron más que comentarios sobre este acontecimiento determinante, la cruz de Cristo, la muerte del Señor, su resurrección, su ascensión. La cruz de Cristo, ese ministerio en que a Jesús le llegó la hora, ese ministerio por el cual nació y ese ministerio por el cual fue bautizado. Ir a la cruz. Él lo dijo, hace rato lo leímos en Mateo 26, 1 y 2, para que el Hijo del Hombre sea crucificado. La crucifixión fue el ministerio para el que Jesucristo fue preordenado. También lo enseñó el apóstol Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Primera carta de Pedro en el capítulo 1. Los versículos vamos a leer del 18 al 21. Vean que la crucifixión fue algo que ya estaba predestinado, preordenado. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 21. Empiezo a leer. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
véanlo, como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, véanlo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, esa frase, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, o sea, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vean esto, aquí está todo el plan eterno de redención, lo que Dios quiso hacer, lo que Dios el Padre no quiso hacer también, hizo al enviar a Cristo, quien fue el Redentor, el mediador, el sustituto, y nos dio al Espíritu Santo para que nos haga nuevas criaturas y veamos y creamos en esa obra, y nuestra fe solamente esté en Dios, en el Dios Trino, que ya llevó a cabo esa salvación. Entonces, Cristo se dirigió inevitablemente hacia ese momento que la teología llama la gran pasión de Cristo, antes del cual Él sudó grandes gotas de sangre, antes de ir a la cruz. Todo en la vida de Jesús coincidió en el punto culminante de su muerte en la cruz. Cristo mismo lo dijo. Ahora vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el versículo 27. Todo en la vida de Jesús coincidió en el punto culminante de su muerte en la cruz. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27. Empiezo a leer. El título de ese párrafo dice: Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia su crucifixión. Pregunta Cristo, dice Cristo, pero luego pregunta: ahora está turbada mi alma. Véanlo, la turbación de espíritu. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice Cristo: mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he vivido, para esto nací, para esto fui bautizado, para esto me puse bajo la ley. Para esto vine a obedecer la voluntad de mi Padre, para llegar a este momento culminante de la importancia y la necesidad de la cruz. Por eso podemos decir: ¿salvados por quién? Salvados por Dios mismo. Él lo hizo, Él lo planeó y Él lo llevó a cabo. Cuando el hombre cree en algo que Dios ya hizo y algo que planeó, como leímos en 1 de Pedro capítulo 1, planeó desde la eternidad. Y es lo que está llevando a cabo en los corazones de sus escogidos. Les muestra lo que el Padre ya ha hecho en la persona y en la obra de Cristo. Si pudiéramos leer el Nuevo Testamento por primera vez, como si fuéramos la primera generación de personas en escuchar el mensaje del Evangelio, quedaría más claro que el agua que este acontecimiento, la crucifixión de Cristo, junto con su resurrección, su ascensión, fue el centro mismo de la prédica, fue el centro mismo de la enseñanza y el catecismo de la comunidad apostólica del Nuevo Testamento. Todos los apóstoles predicaron acerca de esto. Si es verdad que la cruz es de importancia fundamental y no secundaria para el cristianismo bíblico, resulta imprescindible que todos los cristianos tengan un conocimiento básico de su significado en términos bíblicos y de ahí puedan profundizar paulatinamente en el conocimiento de la cruz de Cristo. Pero tristemente hoy, la gran mayoría de las iglesias ya no predica sobre la necesidad y la importancia de la cruz. ¿Por qué? Como vamos a ver, no entienden la santidad de Dios. Número 1. Y número 2, no entienden adecuadamente la profundidad y la maldad del pecado. Cuando una persona dice soy cristiano y realmente no ha sido iluminado por el Espíritu Santo, primeramente, ¿quién es esa persona? ¿Cuán pecadora es? ¿Cuán miserable y malvada es ante los ojos del Dios justo, santo y recto? Nunca entenderá adecuadamente la importancia y la necesidad de la cruz.
no lo entenderá adecuadamente. Pero cuando empezamos a entender y a conocer cuán perfecto es Dios, cuán santo es, cuán justo es, cuán recto, implacable, que no cierra los ojos ante nuestro pecado, sino que nos muestra: tú eres un pecador, tú mereces morir. Yo soy un Dios santo, dice el Padre, y no paso por alto el pecado de nadie. Tú mereces morir. Pero mira, yo juzgué, condené y maldije tu pecado, pero lo hice sobre mi Hijo en la cruz. ¿Lo crees? Si lo crees, eres salvo. Pero eso significa que no pasé por alto tu pecado, sino que lo condené justamente en Cristo. Vean qué importante es eso. Una persona que entiende quién es: no puedo salvarme. Es más, no solamente no puedo salvarme, merezco morir, merezco ser tratado, como dije al principio, como todos los ángeles infernales, como todos los ángeles que ahora son demonios. Merezco ser tratado como ellos. Pero Cristo me trató así en la persona de Cristo en la cruz, justamente, rectamente, perfectamente. Entonces, hoy más que nunca, en las iglesias se necesita esta predicación. Esto debería de ser así para cualquier generación. No solamente esto lo hablaban en el cristianismo primitivo de las iglesias apostólicas, sino que creemos que resulta particularmente necesario para esta generación actual que nos tocó vivir. Y no solamente digamos: esto es para los niños, esto es para los jóvenes. No, esto es para todos. Esto debe de ser para todos, niños, jóvenes, adultos, en cada iglesia y en cada generación. Es para todos. Para el que está ya a punto de morir, el anciano, como para el recién convertido que quizá tenga 20 años, 18 años, 15 años. Es para todos. Entonces vamos a nuestro primer punto: la importancia de la cruz. Hoy solamente vamos a subdividir nuestro tema, ¿salvado por quién?, en 2 puntos. Vamos a ver el primero: la importancia de la cruz. Como estamos diciendo, dudo que haya existido un momento en los poco más de 2000 años de la historia cristiana en que la importancia de la cruz, la trascendencia de la cruz y la cuestión de la necesidad de la cruz hayan sido un asunto tan controversial como lo son ahora. Nunca antes en la historia cristiana se había puesto en tela de juicio la necesidad de la cruz, la necesidad de la expiación de manera tan amplia como ahora. Aún en los círculos evangélicos ya no se cree, se está negando en la necesidad de la cruz, en la necesidad de la expiación que hizo Cristo en la cruz. Históricamente, es verdad, ha habido otras ocasiones en la historia de la iglesia en que surgieron enseñanzas teológicas falsas que consideraban que la cruz de Cristo había sido un acontecimiento innecesario. Aquí está, innecesario. O sea, no era necesario que Dios haga esto. Dios pudo habernos salvado de muchas otras maneras, como vamos a ver brevemente. No, y cuando entendemos correctamente, repito, la santidad y la rectitud y la justicia de Dios, y entendemos correctamente la pecaminosidad del hombre, comprobaremos bíblicamente y por la obra que Dios ya ha hecho en nuestros corazones por el Espíritu Santo que la expiación fue necesaria. No había otra manera de hacerlo. No había otra manera. Alguien tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Lo que el pecado merece es muerte. Alguien tiene que morir. El pecador merece morir. Pero solo los que se consideran pecadores creerán esto. Los que han sido iluminados por el Espíritu Santo para mirar su pecaminosidad creerán esto, creerán en el Dios justo y creerán en la obra de Cristo para ser salvos. Dichas enseñanzas falsas consideraban que la cruz de Cristo tenía cierto valor. No le quitaban todo el valor, tenía cierto valor, pero que no era algo que las personas necesitaban en última instancia.
ni era algo imprescindible. Pero la Biblia enseña que la crucifixión de Jesús era necesaria. Escuchen bien, la crucifixión de Jesús era necesaria delante del Dios y Padre Celestial, quien juzgó y condenó todos los pecados de su pueblo elegido sobre el alma y el cuerpo de Cristo. No había otra manera. Muchas personas viven atormentadas en el famosísimo hubiera. Chíspale, si yo hubiera hecho esto en el pasado, si yo hubiera sido así, y si yo hubiera tomado esta decisión, o si yo no hubiera. No, para Dios no existe eso. Dios desde toda la eternidad miró, voy a crearlos, voy a crear el universo y veo que van a caer. Voluntariamente van a caer. A muchos los voy a condenar justamente por sus pecados. Yo no le voy a dar a nadie injusticia porque yo no soy un Dios injusto. Y a otros los voy a salvar, pero los voy a salvar por medio de la cruz de Cristo. Porque con la cruz de Cristo mi justicia será vindicada. Mi justicia será saciada. Mi ira será derramada sobre mi hijo, ira que ellos merecen. Y yo les voy a otorgar perdón por medio de la muerte de mi hijo. O sea, no había otra manera. En Dios no hay el hubiera. Como vamos a ver en el punto número 2, hipotéticamente hubiera elegido otra manera. No, fue algo absolutamente necesario. La cruz de Cristo fue necesaria, repito, por la santidad y la justicia de Dios, sus atributos, y por la pecaminosidad de todos nosotros. Por eso les mencioné al principio, si fallamos en no entender completamente en esos dos temas, los atributos de Dios en su santidad, soberanía, justicia y rectitud, y fallamos en percibirnos como viles pecadores, merecedores de la ira, entonces fallaremos en entender la cruz de Cristo. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué vemos el horror de la cruz? ¿Por qué decimos la pasión de Cristo? ¿Qué significa eso? Al entender al Dios y Padre Santo y al entender al hombre, miembro de una raza caída, se entenderá adecuadamente la cruz de Cristo. Miren Romanos capítulo 3. En los versículos 24 y 23 al 25. Romanos 3, del 23 al 25. Voy a empezar a leer en Romanos 3, versículos del 23 al 25. Miren, por cuanto todos pecaron, todos. Y en los capítulos 1 y 2, el apóstol Pablo condena a los gentiles en el capítulo 1 y en el capítulo 2 condena a los judíos. Entonces dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente destituidos de la gloria de Dios, merecedores del castigo eterno, de la ira de Dios. Versículo 24, pero siendo justificados, miren, sí, gratuitamente por su gracia, no por tu gracia, por su gracia. Pero vean cómo, mediante la redención, voy a cambiar la palabra, mediante la expiación, mediante la cruz de Cristo. Y lo repite en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, el sacrificio que aplaca la ira de Dios, que merecen los pecadores, aquellos que están destituidos de la gloria de Dios. Puso como propiciación por medio de la fe en su muerte, en su sangre, en su crucifixión, para manifestar, ¿qué? Véanlo, su justicia, la santidad de Dios, la rectitud de Dios.
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, los pecados de todos los que murieron, véanlo, antes de Cristo, los escogidos, todos los que murieron antes de la crucifixión, Dios no los condenó a ellos. Cuando ellos morían físicamente, los enviaba al seno de Abraham. Pero todos los pecados que ellos cometieron antes de que Cristo muriera, los puso en Cristo. O sea, en su paciencia pasó por alto sus pecados, pero no los dejó sin castigo, sino que los tomó y luego los aplicó en Cristo. ¿Y nosotros dónde estábamos? Porque nosotros nacimos después de Cristo. Pues todos nuestros pecados, Dios dijo, este escogido van a ser después de que Cristo muera. Pongo sus pecados antes de que los cometan. A estos los condené después de que cometieron sus pecados en Cristo. Y ellos que no han nacido, pues también van a pecar. Tomo sus pecados y los pongo en Cristo. Ellos tenían fe, en los del Antiguo Testamento, tenían fe en el Salvador que iba a venir. Y nosotros tenemos fe en el pasado, en aquel que ya vino y murió por nosotros. Qué necesaria es esta cruz, importante. Esto exalta la santidad de Dios. Esto exalta también la obra de Cristo. Y esto exalta al Espíritu Santo que nos regenera, nos hace nuevas criaturas para entender esta obra del Padre y del Hijo. Es lamentable constatar cómo muchas personas dicen que la razón por la que no son cristianas no es que cuestionen las verdades que enseña el cristianismo, sino que nunca los han convencido, ni nunca se han convencido de su necesidad de Cristo. Yo no necesito a Cristo, piensan. Y quizá no lo dicen a viva voz, pero lo viven, lo demuestran con su vida. Lo sienten. Yo no necesito a Cristo. Claro, repito, redundo, porque no entienden los dos aspectos básicos del cristianismo: la santidad, justicia y rectitud de Dios. Y no entienden su pecaminosidad y su castigo que merecen ante ese Dios santo. Por eso no entienden la necesidad de Cristo. ¿Cuántas veces hemos hablado con personas y nos han dicho: puede que sea cierto o no esto que me dices, pero yo personalmente no siento que necesite a Jesús? Yo no siento necesidad de ir a la iglesia y yo no siento necesidad del cristianismo. ¿Cuántas veces nos hemos topado con personas que les hemos hablado del Evangelio y nos han respondido así? Repito, a veces no te lo dicen, pero te lo demuestran. Lo demuestran con su vida, que no necesitan la iglesia, ni a Cristo, ni el cristianismo. Cuando escuchamos respuestas como estas, cuando vemos que las personas rechazan a Cristo, claro, mientras vivan puede ser que Dios las regenere en el futuro, pero mientras eso no sucede, escuchamos estas respuestas, vemos el estilo de vida de estas personas que le dan la espalda a Dios, al Evangelio, nuestro espíritu sufre dos cosas: se aflige y se enardece por la santidad de Dios. Se enardece porque la santidad de Dios no es creída, y se aflige por el alma de esa persona que se está yendo al infierno, justamente bajo la ira de Dios. A la vez temblamos solo de pensar en las consecuencias eternas y aún en las consecuencias temporales que estas personas ya están sufriendo, porque han persistido en mantener esa actitud de incredulidad, de soberbia y de ignorancia del Evangelio. Si pudiéramos persuadir a las personas de la obra y de la persona de Cristo y de la verdad del Evangelio, se haría evidente en el acto que cada persona en el mundo necesita al Salvador y que sin Él y su obra no hay salvación delante de Dios. El teólogo R.C. Sproul o R.C. Sproul, años antes de morir, se encontraba en un centro comercial y entró a una gran librería que estaba ahí dentro de ese centro comercial. Era una librería secular, no cristiana, con una gran cantidad de estantes llenos de libros.
Y en dicha librería habían divisiones como las que tú y yo conocemos, donde estaban puestos los libros según su género y según el tema que incluían. Decían alguna parte de la librería, decía libros de ficción, libros de negocios, libros de deportes, libros de autosuperación, libros de matrimonio, de sexualidad, etcétera, etcétera. Y hasta el fondo, relata R.C. Sproul, hasta el fondo y atrás de la librería había una sección pequeña dedicada a la religión. Era la sección, repito, más pequeña y más apartada, o la que estaba hasta el fondo de esa librería. Y dice él que los libros que se encontraban en esa sección resultaban prácticamente contrarios con lo que se enseña en la Biblia con respecto al Evangelio y a la salvación de gracia, aunque eran de religión. R.C. Sproul se preguntó, ¿qué pasa con esta librería? Que todo lo que vende es autosuperación, es éxito personal, es bienestar en este mundo, y no parece darle valor alguno al contenido del Evangelio y de la verdad bíblica. Entonces recordó que el objetivo de los dueños de esa librería y de todas las librerías seculares no es hacer un ministerio, no es vender libros que hablen de la importancia de la cruz, sino hacer negocio. El objetivo de estos empresarios es obtener beneficio monetario sin importarles el contenido de los libros que venden en sus librerías. La razón por la que no tienen muchos libros cristianos es porque no hay muchas personas que lleguen y pregunten, ¿dónde puedo encontrar un libro que me hable sobre la profundidad y las riquezas de la expiación de Cristo? ¿Dónde puedo encontrar un libro que me hable sobre la profundidad y las riquezas de la cruz de Cristo? Entonces, este teólogo que hace unos pocos años murió, R.C. Sproul, pensó, quizás si voy a una librería cristiana encontraré dichos libros acerca de la expiación. Pero él también comprobó, como tú y yo también hemos comprobado, que la mayoría de las librerías, ya no seculares, librerías cristianas, hermanos, librerías que se dicen evangélicas, ofrecen casi nada o muy poca literatura sobre la cruz de Cristo y la expiación. En ello, R.C. Sproul pensó en esto mientras estaba sentado en el centro comercial, mientras veía caminando a la gente adelante de él, de un lado hacia otro. Y no pudo evitar tener un terrible pensamiento, que a esa masa de personas que caminaban de un lado a otro no les preocupaba la expiación del pecado, porque en esencia estaban convencidos de que no necesitaban dicha expiación hecha por Cristo en la cruz, porque no conocen a Dios y porque se desconocen a ellos mismos. Se desconocen a ellos mismos delante de ese Dios. Entonces, vean esto. Las personas hoy en día sencillamente no sienten la necesidad de esta expiación porque ignoran cuán malas y pecadoras son ante los ojos de Dios. Las personas no se sienten presionadas con la pregunta, ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? ¿Cómo escapo del juicio de Dios? Y esa es una de las preguntas que Job se hacía. Vamos al Job capítulo 25, en el versículo 4. Vean esta pregunta que también Job tuvo que enfrentar. Job 25:4 dice así: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Véanlo. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Y luego añade otra pregunta: ¿y cómo será limpio el que nace de mujer? Ahí podemos incluir también, pues, a todos, mujeres, niños,
bebés. Todos. Lo leímos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que también les he mencionado que cuando Dios el Padre creó a Adán, lo creó como el representante legal de toda la raza humana. Y la obediencia de Adán era la obediencia de la raza humana hasta ese momento. Pero si Adán desobedecía por él y desobedecía por toda la raza humana. Y sabemos por el relato bíblico y porque vemos cómo es toda la humanidad y cómo somos nosotros mismos, cómo vivimos antes de conocer al Señor y aún cómo luchamos con el pecado ahora que ya conocemos al Señor. Vemos cómo nace el ser humano. Desde que el ser humano es concebido, les he mencionado que nace doblemente pecador. Nace legalmente pecador por el pecado de Adán. Y cuando Adán pecó, empezó a ser él naturalmente pecador y entonces eso también transmitió a la humanidad. Legalmente pecador ante Dios, o sea, declarado pecador y naturalmente pecador. Por eso aún los bebés nacen pecadores, legalmente pecadores y naturalmente. Por eso no hay que enseñarles a ser malos. Los papás se esfuerzan por enseñarles cosas buenas a los hijos, porque ellos ya nacen con la maldad. Y unos lo manifiestan más que otros, pero eso no podemos decir, este es menos malo, no, todos somos malos. Lo único que cambia es el grado de manifestación. Pero para Dios todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo nos justificaremos para con Dios? ¿Cómo seremos limpios ante Dios? La respuesta es la cruz de Cristo. La respuesta es la cruz de Cristo. Entonces, un concepto de nuestra cultura que indiscutiblemente se ha perdido es la idea de que todos los seres humanos son responsables por sus vidas ante Dios. Son responsables de manera personal, privada e inevitable. Y esto también tenemos que enseñar. Mira, tú vas a dar cuenta a Dios un día. Y ya sea que Él venga o tú vayas a Él. Porque podemos decir con la Biblia en la mano que hoy, aquí en este lugar, por lo menos dentro de 100 años, si Cristo no ha venido, aquí hay personas que unos iremos al cielo y otros irán al infierno. Claro, no quisiéramos que nadie vaya al infierno, pero tristemente así es. Entonces véanlo, ya sea que Cristo venga, nosotros vayamos, el juicio ya está dado. Todos somos culpables. La única vía de escape es agarrarte y creer en la cruz de Cristo. Porque todos daremos cuenta. Los padres sí darán cuenta de sus hijos en qué sentido. Si les enseñaron el evangelio, si son padres creyentes, claro, esto es para los creyentes, no es para los inconversos. Pero la salvación, en última instancia, del joven, del niño, es responsabilidad de ellos ante Dios. Porque es un ser independiente, responsable para Dios. ¿El esposo en qué sentido dará cuenta de su esposa? Pues si fue un esposo conforme al modelo bíblico. Pero la esposa dará cuenta de si creyó en Cristo o no. Estoy hablando de matrimonios cristianos, no de los matrimonios inconversos. Esos los va a juzgar el Señor. Peor. Pero vean, hermanos, todos daremos cuenta. Nadie puede creer por un hijo, ni un esposo puede creer por su esposa. Esto es algo personal y esto se ha perdido. Todos los seres humanos somos responsables por nuestras propias vidas ante Dios. ¿Esto qué significa? Que todos daremos cuenta y compareceremos ante nuestro Creador por cada palabra que hayamos pronunciado, por cada acción que se haya realizado, por cada pensamiento que se haya tenido y por cada tarea que no se haya realizado o por cada tarea que sí se haya realizado pero de manera equivocada. Vean esto.
Si todos los seres humanos abrieran los ojos en el acto a este hecho, podrían suceder dos cosas. Podrían suceder que si tuvieran pues el sentido de que sí soy responsable ante Dios, diría una respuesta de dos. Repito, voy a decir la primera. Muchas personas dirían, bueno, sí soy responsable, pero ¿no es grandioso que ante ese Dios a quien voy a dar cuentas, no le preocupa tanto la vida que yo lleve, porque comprende que los hombres son y las mujeres son? Él sabe cuán débiles somos, Él sabe cuán frágiles somos, cuán víctimas hemos sido de las circunstancias, de los acontecimientos, de nuestra familia, de nuestros padres, del trabajo, del gobierno. No, Dios no toma en cuenta eso. Dios toma en cuenta su justicia. Entonces vean, muchas personas pueden decir, sí, soy responsable, pero Dios es tan misericordioso, es tan bondadoso, que no va a tomar en cuenta mis errores. No, Él es tan bueno que va a pasar por alto todo eso y me va a incluir en su reino. O número dos, que es la respuesta favorable. Si las personas comprendieran que son responsables ante un Dios santo y son responsables de dar cuenta por sus pecados y que ese pecado es una ofensa en contra de la santidad de Dios, estas personas, ¿sabes dónde estarían? No estarían en el mundo, estarían clamando en las iglesias, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es lo que le sucedió a los judíos cuando escucharon la predicación de Pedro. Se compungieron en su espíritu y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y fue lo que sucedió en Filipo al carcelero. Cuando vino el terremoto y se cayeron los muros, fue clamando ahí, se postró ante Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Dios quiera que todos los que asistimos a este lugar domingo tras domingo tengamos esa actitud. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Que le preguntemos a Dios, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y Dios nos dé la respuesta, ya te salvé, yo te salvé de mí mismo y lo hice por medio de la cruz. Lo hice por medio de la cruz. Todos tus pecados los condené en Cristo. Mi justicia y mi ira hacia ti ya quedó satisfecha si crees en mi Hijo y te arrepientes y vives una vida de entrega y sumisión a mi Hijo. Día a día. Puede que a muchos no les guste pensar que no necesitan de un Salvador, pero eso no importa, porque la expiación, la cruz y el cristianismo, el evangelio, están basados en la suposición fundamental de que necesitamos desesperada y espiritualmente la salvación. No importa lo que la gente crea, aunque digan, es que yo no necesito esto, no necesito ir a la iglesia. O sea, para Dios eso no importa. El mensaje del evangelio implica que el ser humano lo necesita. Porque, repito, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vean ahora cómo lo dice, eso ya leímos cómo lo dice Job, cómo lo dijo el apóstol Pablo. Ahora vamos a leer cómo lo dicen en los evangelios. Vamos al evangelio de Juan, en el capítulo 3. Vean estas que son palabras de Cristo. Y luego vamos a leer cómo lo dice Juan el Bautista, ahí mismo en el Evangelio de Juan, el apóstol. Juan capítulo 3, versículo 18. Palabras de Cristo, escuchen. El que en él cree, está hablando de Cristo, de él mismo, no es condenado, sino que ya es salvo. Pero, ahí está lo que cambia todo. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya nació condenado, ya nació pecador, legal y naturalmente pecador por el pecado de Adán, ya está condenado.
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, versículo 36, palabras de Juan el Bautista. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, y aquí es más específico, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Hoy en día en todo, escucha bien esta parte, hoy en día en todo el continente americano, la doctrina preeminente de la justificación no es la justificación solo por la fe. Escucha bien, ni siquiera es la justificación por buenas obras. Ni siquiera es la justificación por una combinación de fe y obras. Vean esto, el concepto inminente de justificación hoy en día en nuestra cultura es la justificación por la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen bien. Es decir, lo único que uno tiene que hacer para que Dios lo reciba en sus brazos eternos es morir. ¿Sí o no? Cuando alguien de la religión, vamos a ponerle católica, mormona, adventista del séptimo día, testigo de Jehová, y aún dentro del círculo evangélico cristiano, el único requisito para la mayoría de esas personas, para que Dios las reciba en su gloria, es morirse. Piensan que la muerte borra de alguna manera nuestro pecado y que ya no se necesita de ningún abogado, de ningún mediador, de ningún sustituto, ningún salvador. La mayoría cree en el continente americano, y estoy hablando de religiones que tienen por lo menos la Biblia, por lo menos tienen la Biblia como es su libro importante. La mayoría de las personas cree que cuando muere un ser querido, automáticamente va al cielo. Muchos hasta dicen, ya tenemos un angelito más en el cielo. Ya tenemos a alguien más que nos cuide desde el cielo. Pero dicen equivocadamente, ignorando las escrituras. Porque Cristo dijo, y está en Juan 14:6, yo soy el camino. Y podemos parafrasear, Cristo dice, solo yo soy el camino, solo yo. Solo yo soy la verdad, solo yo soy la vida. Y para que no quede dudas, redunda, nadie va al Padre, nadie entra al reino de los cielos, nadie tiene una comunión eterna con nosotros si no es por medio de mí, dice Cristo. Entonces vean, ¿no? Una persona cuando muere no se va al cielo, hermanos. Pero ¿cuántos católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, y aún dentro del círculo evangélico, se murió? Gracias al cielo está, gracias a Dios está en el cielo, y no creyó en Cristo. Quizás sus papás eran creyentes, quizás su papá o su mamá era creyente, pero no podemos dar por hecho eso. Por eso Cristo nos dijo, tenemos que mirar el fruto. Cuando una persona entiende esto, la importancia y la necesidad de la cruz, ¿quién me salvó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo planeó? ¿Quién lo llevó a cabo? Cuando una persona cree, conoce al Dios santo, justo, verdadero, soberano, que merece gloria y honra. Cuando una persona entiende cuán vil y pecadora es, se agarra de la cruz de Cristo, pero no queda ahí. No queda en su mente y en sus sentimientos, no queda en sus palabras. Sí tendrá un gozo interno, sí hablará de esto, pero lo demostrará con sus frutos. Y ahí podemos decir, esta persona si muere, o esta persona, este hermano que murió, está en el cielo, porque creyó en la obra de Cristo en la cruz
y vivió de acuerdo a su fe. Su estilo de vida daba evidencia de que había descansado en Cristo, de que le había creído al Padre, de que le había creído al Hijo y que lo creía por la obra del Espíritu Santo en él. Ahora vean esto. Se sabe en la historia de la iglesia que solo han existido 3 clases fundamentales de escuelas teológicas o de puntos de vista teológicos. Aunque sabemos que ha habido una multitud de escuelas teológicas en toda la historia de la iglesia desde que nuestro Señor vino y han tenido matices sutiles de diferencia, el análisis final de estas escuelas teológicas solamente nos lleva a 3 clases o 3 tipos de teología. Ahí están escritas en el pizarrón. El pelagianismo, número 1. Número 2, el semipelagianismo y el agustinismo. Y ahí está. ¿Por qué se conoce como el pelagianismo? Porque mencionamos brevemente la semana pasada que creía Pelagio. Fue el monje que debatió con Agustín. ¿Qué oró Agustín? Señor, dame lo que me mandas y mándame lo que quieras. Y Pelagio, cuando escuchó esto, ¿cómo que le estás pidiendo a Dios que te dé lo que mande? Pelagio decía, si Dios manda algo es porque sabe que el hombre lo puede hacer. Entonces véanlo. Hay quienes creen que el hombre puede salvarse sin la ayuda de Dios. Ese es el pelagianismo. Históricamente así se conoce. Esto, hermanos, no necesitas saberlo para ser salvo. Estamos estudiando un poco de historia para que no caigamos en esos errores doctrinales históricos. Pero lo que sí tenemos que entender es que no caigamos en estos 2 errores y podamos aferrarnos solamente a la importancia y a la necesidad de Cristo. Entonces vean esto, el pelagianismo es una posición teológica que fue expuesta en los siglos 4 y 5, cuando vivieron Pelagio y Agustín. Pero fue considerada una herejía por el Concilio de Cartago en el año 418, después de Cristo. En los inicios de las iglesias ya existían estos errores. Leían la Biblia, yo sí lo puedo hacer. No, entonces no necesito la gracia. Vemos que la Biblia no enseña eso. A grosso modo, ¿qué sostienen los pelagianos o los que creen en esto? Sostienen que el pecado original o el pecado primero de Adán y Eva no han manchado la naturaleza humana de las personas y que los seres humanos tienen el libre albedrío para alcanzar la salvación y alcanzar la perfección humana por sí mismos. Vean esto, qué terrible. En el fondo, el pelagianismo se basa en un optimismo hacia el hombre, en un optimismo antropocéntrico, antropológico, según el cual el hombre puede, por sus propias fuerzas, cumplir todo lo que Dios quiere. El hombre por sus propias fuerzas puede vivir el evangelio en plenitud y por sus propias fuerzas puede llevar adelante el proyecto del reino de Dios y la tarea de la libertad cristiana. Por eso decimos hasta el día de hoy, como lo hizo el Concilio de Cartago, esta es una herejía. Y hay muchas iglesias el día de hoy que eso creen. Católicos, testigos de Jehová o falsos testigos de Jehová, testigos sin Jehová, adventistas del séptimo día que creen que por su obediencia se van a salvar. Mormones, y escucha bien, miles y miles de iglesias cristianas hoy eso están enseñando. Ese es el pelagianismo, o podemos considerarlos, estos piensan como pelagianos, piensan como Pelagio, su fundador. Pero ahora viene otro problema en otra escuela teológica, el semipelagianismo, y aquí caen todos los arminianos
Arminio fue otro teólogo que vivió en el año 1500 y pico, en la época de Calvino. Pero esto es más antiguo, este es del siglo 4 y 5. Semipelagianismo. Dicen, bueno, yo no soy pelagiano, tampoco soy agustinino. Los semipelagianos pensaban, Dios ya hizo su parte, ya hizo el 50%, ya puso la mitad del puente entre la vida y la eternidad. Ahora tú tienes que poner el otro 50% y terminar el puente. Véanlo, qué terrible también es. El semipelagianismo. El hombre inicia la fe y Dios continúa esa fe. Qué terrible también es esto, véanlo, hermanos. El semipelagianismo es una escuela cristiana de pensamiento sobre la salvación que enfatiza la colaboración del hombre en la salvación junto con la gracia. O sea, véanlo, no niegan la gracia, pero en última instancia es el hombre quien decide, es el hombre que tiene que colaborar. Dios no puede hacer nada si el hombre no da el primer paso, si el hombre no decide. Entonces, véanlo, ellos decían, sí hay mérito en la gracia, pero también hay mérito en el hombre, porque él decide creer. Como les mencioné, el semipelagianismo enseña que crecer en la fe es la obra de Dios, mientras que el comienzo de la fe es un acto de libre albedrío humano. Y luego la gracia se superpone más adelante, o sea, la gracia se añade más tarde. Y también este tipo de pensamiento, esta idea teológica fue etiquetada como herejía por la Iglesia Occidental en el Segundo Concilio de Orange, en el año 529. ¿Y cuántas iglesias hoy, más que estas? Hay más iglesias hoy semipelagianas, más que pelagianas. La gran mayoría de las iglesias hoy enseñan, tú tienes que colaborar. El hombre puede, el hombre tiene libre albedrío, Dios no puede hacer nada. Vean esto, piensan, solo hay dos requisitos para la salvación, el arrepentimiento y la fe. Es verdad, es lo que dice el Evangelio. Pero ellos piensan, el hombre puede crear, desarrollar, sacar de su interior el arrepentimiento y la fe. ¿Y sabes qué pasa con estas personas? Confían en su arrepentimiento y en su fe. Aunque el pecador, la postura verdadera se puede conocer como agustinismo. El pecador es llamado por el Evangelio a creer y arrepentirse, pero nunca confía ni en su arrepentimiento ni en su fe. Número uno, porque son medios y dones, pero son dones de Dios dados al pecador. Y número dos, ni nuestro arrepentimiento ni nuestra fe nunca serán perfectas, sino que por medio del arrepentimiento yo conozco a ese Dios santo y digo, Señor, perdóname, he pecado, no puedo hacer nada. El arrepentimiento me lleva a mirar a Dios, su santidad, su justicia y la ira que merezco. Y por medio de la fe, ¿a quién miro? A Cristo y su cruz. Pero yo me aferro a la cruz de Cristo, Señor. Entonces no confío en mi fe. No confío en mis lágrimas de arrepentimiento, en mi dolor, en mi tristeza. No confío en mi fe, Señor, confío en Cristo. Y esa es la postura que podemos decir agustinina. Y ahí estamos nosotros. La gracia verdadera, la predestinación, la obra soberana de Dios, el plan eterno de redención, lo que Dios ya hizo en su Hijo. Y lo sabemos por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que Dios ya hizo, no lo que nosotros vamos a hacer. Yo confío en una obra completa, la obra de Cristo. Y eso son, el arrepentimiento y la fe son los medios por los cuales me apropio del Padre y me apropio del Hijo. O sea, en el Padre, ¿en qué sentido? En su perdón. Me arrepiento, me perdona, sí, pero porque creo en Cristo. Su muerte fue mi muerte. Su vida fue mi vida. Y esa es la justicia que Dios toma para justificarme. Entonces,
el semipelagianismo y el agustinismo, la número 2 y la número 3, han tenido innumerables debates dentro del cristianismo hasta el día de hoy. O sea, los que creen que somos salvos por la gracia y por obras, y los que sostenemos que solamente somos salvos por la gracia y por la voluntad de Dios. Estas dos posturas han tenido diferentes opiniones con respecto a la interpretación bíblica y a la teología. Pero punto y aparte, los que son considerados pelagianos, ahí sí están mal, porque en sus diversas formas no supone meros problemas internos entre cristianos. El pelagianismo del siglo IV y V que mencionamos, y escucha bien, y todas las falsas doctrinas y sectas que han surgido a partir de ese entonces, como por ejemplo el socinianismo, los socinianos. ¿Qué creían los socinianistas? ¿O qué exponía el socinianismo? Negaban la divinidad de Cristo. ¿Quiénes en el día de hoy niegan la divinidad de Cristo? Los testigos de Jehová. Y muchas otras sectas, y muchas otras religiones. Hinduistas, budistas, judíos niegan la deidad de Cristo. Véanlo, hermanos. Los judíos son pelagianos, creen que se van a salvar por obedecer la ley. Los adventistas del séptimo día creen que se van a salvar por respetar las leyes del Antiguo Testamento. Pero escucha bien, el moderno liberalismo que nos ha tocado vivir el día de hoy son en esencia anticristianos, porque todas estas corrientes se basan en la negación de la expiación de Jesucristo, y una negación de la cruz es una negación del acto que Dios proveyó para satisfacer su propia justicia. Si uno quita la cruz de Cristo, ha quitado la justicia de Dios para nosotros. Vean qué terrible es eso. Por eso la importancia y la necesidad de la cruz. Y eso ya lo hizo Dios, salvados por Dios. Dios nos salvó. Por eso les dije, no había otra manera, no hay otra manera. Y esto hay que predicar siempre. No hay otra manera. No es memorizando teología sistemática, es mirando el Evangelio y a partir de ahí estudiar la teología sistemática. Durante siglos el cristianismo ortodoxo y verdadero, que nosotros creemos, ha considerado la expiación de Cristo como una condición esencial de la fe cristiana. Elimina tú la cruz como acto de expiación y estarás eliminando todo el cristianismo. Estarás sacando a Dios de tus creencias. La cruz de Cristo contesta la pregunta paradójica: ¿cómo puede un Dios santo y justo perdonar a los pecadores que merecen el infierno sin dejar de ser justo y recto? El gran dilema de toda la Biblia es este. ¿El juez del cielo perdona a los pecadores haciendo a un lado su justicia divina? No, el Evangelio contesta no, al contrario. Dios los perdona, pero porque satisfizo su justicia en Cristo, en la cruz del Calvario. De ese modo, Dios es bondadoso, amoroso, misericordioso, sin dejar de ser justo. Y ese es el Evangelio que creemos, ese es el Evangelio que debemos de predicar. La cruz de Cristo nos contesta esas preguntas. Que Dios satisfizo su justicia en la muerte de su Hijo por los pecadores para poder perdonarlos de gracia sin dejar de ser justo. Es lo que leímos en Romanos 3, versículo 26. Vamos a leerlo porque creo que llegamos hasta el 25. Vamos a leer Romanos 3, 26 ahora. Llegamos hasta el 25, ya me acordé.
Sí, porque nos quedamos a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren en el versículo 26 de Romanos 3, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Con qué meta, con qué fin, con qué propósito? A fin de que Él sea el justo, o sea, siga siendo justo, y en su calidad de juez justo sea el que justifica, pero al que es de la fe de Jesús. No pasó por alto su justicia. La cruz de Cristo exalta, vindica, corona la justicia de Dios. Por eso Dios es amplio en perdonar, porque su ira fue derramada, su justicia fue satisfecha. Ya los condené, yo los aborrecí tanto, pero los castigué en Cristo. Todo el odio que tenía hacia ellos, todo el peso de mi ley que ellos habían quebrantado, lo deposité en mi Hijo Jesucristo mientras colgaba en la cruz. Ese es el Evangelio, hermanos. Vean, no es que los pelagianos, los socinianos, ni los liberales actuales consideren que la cruz de Cristo no tiene ninguna importancia, como mencioné hace rato. Pero vean en esto, ya que todos ellos consideran que la cruz solo muestra a Jesús que muere como un ejemplo de moral, como un ejemplo para toda la humanidad de moralidad. Solo lo consideran como un héroe existencial muriendo en la cruz, como aquel que con su entrega y devoción nos inspira al sacrificio, sí, sacrificio, pero de nuestras preocupaciones temporales y humanistas. Pero vean, estos ejemplos de moralidad se quedan cortos en cuanto a la expiación ante Dios. En una ocasión, en un seminario teológico sucedió esto. Un estudiante dio un sermón en la clase de homilética sobre la cruz de Cristo, cómo el sacrificio del Cordero satisface la ira de Dios. Cuando terminó, su profesor de seminario, escuchen bien, estaba furioso y atacó verbalmente a este estudiante cuando este estudiante aún se encontraba en el púlpito adelante de todos. Este profesor, lleno de rabia, le dijo al estudiante: ¿cómo te atreves a predicar un punto de vista sustitutivo de la muerte de Cristo a estas alturas de la historia? Pero este profesor consideró equivocadamente que el punto de vista sustitutivo, es decir, que una persona muere para cargar con los pecados de los demás, era una idea arcaica y era una idea pasada de moda. Por eso hay que estar recordando siempre este evangelio. La cruz de Cristo no se trata de una moda antigua. La palabra, el evangelio es algo eterno. No tiene pasado, no tiene futuro, es algo eterno, es la palabra para el tiempo presente. Y será la palabra del tiempo presente en el 2025, en el 2026, y etcétera, etcétera. Vean qué terrible esto está sucediendo en los seminarios teológicos. Ya nos enseña la necesidad de la expiación. Ya nos enseña la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué están enseñando? Puro humanismo. Lo podemos decir, puro pelagianismo. Y cuando bien les va, semipelagianismo. Bueno, no podemos sacar a Dios de la fórmula, pero podemos incluir al hombre en ella. No negamos la gracia, pero vamos a valorar las obras y el mérito humano. No, hermanos, no podemos dar concesiones a lo que creemos. Debemos de creer en lo que Dios ya dijo y, escucha bien, en lo que Dios ya hizo en su Hijo amado Jesucristo. Entonces, este profesor equivocadamente rechazó la cruz como una especie de transacción cósmica por medio de la cual nos reconciliamos con Dios. Y eso es una transacción cósmica, es una transacción espiritual, legal, por medio de la cual Dios nos reconcilia consigo mismo. Si eliminamos la acción reconciliadora de Cristo por medio de su muerte en la cruz del Nuevo Testamento, no nos quedan sino moralismos y fariseísmos
que son cualquier cosa menos únicos y que difícilmente valga la pena convencer a las personas de que den la vida por ellos. Por eso muchas personas viven un moralismo cristiano. En muchas iglesias solamente se enseña ética y moralidad. Enseñan la Biblia, enseñan proverbios, enseñan salmos, eclesiastés, enseñan cómo ser un mejor esposo, un mejor padre, cómo tener una mejor familia, cómo tener un buen trabajo, ser mejor en tu trabajo. Sí, pero ¿dónde está el evangelio? Eso lo puede hacer hasta el inconverso. Vivir moralmente lo hacen hasta los inconversos. Pero no cualquiera entiende la importancia y la necesidad de la cruz. Como mencioné desde el principio, no podemos quitar de la predicación la santidad, justicia, rectitud de Dios. Si una persona falla en sesgar, quitar o malinterpretar estos atributos de Dios, nunca entenderá correctamente cuál es su condición de pecador. Y al quitar la santidad, la rectitud de Dios y quitar la pecaminosidad del hombre, te hablan de Cristo. ¿Para qué? Si yo soy bueno, yo no soy malo, Dios no me va a condenar. Bueno, a partir de hoy le voy a echar ganas. No. Y como mencionamos hace rato, cuando yo me muera, pues ya, Dios me va a llevar al cielo y ya se acabó mi sufrimiento. No. Se tiene que evidenciar la fe y el arrepentimiento en esta vida, de que hemos entendido la importancia de la cruz. Punto número 2, la necesidad de la cruz. Ya hemos dicho que hay 3 tipos fundamentales en toda la historia de la iglesia de teología: el pelagianismo, el semipelagianismo y el agustinismo. E históricamente, vamos a profundizarnos un poquito más, también hay 3 puntos de vista en la historia de la iglesia acerca de la expiación con respecto a la necesidad de esta expiación. Número uno, ahí está escrito. Están aquellos que, como los pelagianos, los socinianos y los modernos liberales, le pongo comillas, evangélicos, los liberales evangélicos, los que creen en la teología liberal moderna, creen que la expiación es absolutamente innecesaria. O sea, no era necesario. Claro, aunque ellos no lo entiendan así, con su estilo de vida creen que se están ganando la salvación. Hablan, si tú los escuchas hablar, hablan de lo que ellos están haciendo para ser salvos y para mantenerse salvos. Y son los que creen, pero la salvación se pierde. Porque no han entendido la obra completa de Cristo. Consumada es esa obra. Entonces vean cómo ellos piensan, ya sea que estén conscientes o no, yo no necesito a Cristo. Yo con mi amor, con mis frutos, con mis obras, con mi servicio para Dios, yo me estoy salvando. Dios lo va a ver, lo va a tomar en cuenta en el día del juicio y con eso me va a justificar. ¿Qué error es ese? No se dan cuenta que para ellos están haciendo a un lado la cruz. Y hay muchísimas iglesias así. Y esos son, repito, los podemos catalogar históricamente como pelagianos en el siglo IV, socinianos en el siglo XVI y los actuales liberales. Punto número 2. Están los que creen que la expiación es necesaria solo hipotéticamente. Mucha atención, ¿qué significa esto? Hipotéticamente la expiación fue necesaria. La necesidad hipotética de la expiación hace referencia a la idea de que Dios pudo habernos redimido mediante otros medios. Qué terrible para ellos pensar así. Pero que Dios miró que pudo habernos redimido mediante otros medios, eligió porque quiso redimirnos mediante la cruz. Pero habían otros medios, dicen ellos. Y sostienen
erróneamente esto. El método que él eligió fue mediante la expiación, así lo quiso, pero habían otros, pero pudo haberlo hecho de muchas otras maneras. Pudo haber elegido ignorar el pecado, pudo haber elegido no exaltar su santidad y su justicia, pero decidió hacer algo dramático, algo sangriento, y no se apartó de dicha decisión. Así lo quiso él, pero habían otras formas, piensan ellos. Y una vez que Dios quiso salvarnos a través de la expiación de Cristo, ya esa tenía que llevar a cabo. Esta pasó a ser necesaria, aunque no era la única, dicen ellos, pero necesaria solamente porque Dios lo confirmó con un pacto, con una promesa, y él se comprometió a llevarla a cabo. La promesa era gratuita, pero esa promesa no hacía falta, dicen ellos. Pero él, como hizo la promesa, pues ya se comprometió consigo mismo a llevarlo a cabo. Y una vez que él se comprometió, ya no se apartó de dicha decisión. Esto quiere decir la necesidad hipotética. Pero vean esto también insulta, denigra la cruz de Cristo. Insulta la santidad y la justicia de Dios. Y exalta la virtud del hombre. Y número 3, que es la que nosotros creemos, la expiación es absolutamente necesaria. No había otra forma, no había hipotéticamente otros métodos de salvarnos. Porque repito, si quitamos la cruz de en medio, si quitamos la cruz de lo que creemos, en dónde estamos cimentados, lo que creemos, el evangelio que creemos, estamos haciendo pequeño a Dios y estamos exaltando al hombre. Y la Biblia y el Evangelio actúan al revés. Exaltan a Dios en todos sus atributos, hasta en los atributos que no le gusta al inconverso: la santidad, la justicia, la rectitud, la soberanía de Dios. Y humilla al hombre hasta el polvo y le muestra: tú mereces ser castigado bajo la ira de Dios. Eres tan pecador que no mereces una buena vida. Entonces, ¿por qué es necesaria la expiación? Vamos a darle ahora sí profundidad a esto para que quede sólida nuestra teología. Que esto que creemos sea lo que nos mueva día a día a pesar de las pruebas y las limitaciones. El meollo del asunto está relacionado con nuestra comprensión de la naturaleza y el carácter de Dios y la naturaleza de nuestro pecado. Si fallamos en esto, nunca entenderemos la necesidad de la cruz. Caeremos en que no fue algo necesario, o diremos: bueno, Dios pudo habernos salvado de otra manera. No, hermanos. Si fallamos en comprender la naturaleza y el carácter de Dios, si fallamos en entender la naturaleza de nuestro pecado, que somos culpables ante Dios, no entenderemos adecuadamente la necesidad de Cristo, la necesidad de la expiación, la necesidad de la cruz. Es decir, si nuestra comprensión del carácter de Dios y si fallamos también en nuestra comprensión de la naturaleza del pecado, resulta inevitable que lleguemos a la conclusión de que la expiación no es necesaria. Pero nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, sabemos que Dios siempre es justo. Dios siempre, hasta el día de hoy, sigue siendo santo. Y eso hace absolutamente necesaria la expiación hasta este tiempo. Si alguien será salvo, no será salvo fuera de la cruz. Necesita creer en la cruz. Necesita entender qué pasó en la cruz y por qué fue necesaria. Cuando pase el tiempo, si Cristo no viene y lleguemos al año 2020 y pico, 30 y pico, 40 y pico, la gente no se va a salvar de otra manera si no es por medio de creer en la cruz. No importa que el mundo, no es correcto decir que el mundo está evolucionando o que el mundo está mejorando, porque el mundo está empeorando y está involucionando moralmente.
espiritualmente. Pero bueno, aunque la tecnología avance, los descubrimientos médicos avancen, los descubrimientos científicos avancen y el lenguaje humano se haga sofisticado, a nosotros no nos interesa como creyentes. El hombre sigue siendo pecador, por muy culto que sea, por muy estudiado que sea, y Dios sigue siendo santo, recto y justo. No saquemos esos atributos del Dios lleno de amor y misericordia y bondad. Él sigue siendo justo, recto y santo, y tenemos que enfrentarnos con Él, tarde o temprano. Entonces, Dios nunca va a pasar por alto su justicia y su santidad, ni en el nombre de su amor y su bondad. Es decir, Dios demuestra su perdón, su misericordia y su gracia, pero a la vez satisfizo su justicia y rectitud. Todos los seres humanos somos pecadores. Por lo tanto, un pecador que merece ante un Dios justo, merece el justo castigo de Dios. Y cuando Dios castiga, nunca lo hace porque es injusto, sino porque es justo. Entonces, repito, el gran dilema, la gran paradoja evangélica, la gran paradoja de toda la Biblia. ¿Cómo puede un juez justo mostrar su perdón y amor hacia criaturas pecadoras sin ser injusto? Repito el Evangelio, hermanos. Precisamente aplicando su justicia que ellos merecen, pero sobre un sustituto o sobre un mediador, su Hijo Jesucristo. Y esta es la gloria y la maravilla del Evangelio. Escuchen bien cuál es el Evangelio. Adultos, jóvenes, escuchen. Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a este mundo como hombre. Se encarnó. El divino Dios, el creador del universo, la segunda persona de la Trinidad, vino como hombre para que recibiera toda la justicia de Dios que merecen los pecadores mientras Él moría en la cruz. Dios el Padre en su justicia puso todos los pecados de su pueblo y los castigó en su Hijo Jesucristo mientras moría en la cruz, bajo la ira del Padre. En verdad, Dios aborrece hasta el día de hoy a los pecadores por sus pecados, y su justicia demanda que todos ellos mueran. El amor que les da es un amor general, pero Dios los aborrece, y a eso vino precisamente nuestro Señor Jesucristo. Vino a morir por los pecadores bajo la justa ira de Dios. De esta manera, Dios el Padre sigue siendo justo cuando salva. Dios el Padre sigue siendo justo cuando perdona, cuando justifica a los que merecen su ira, porque la derramó en Cristo. Porque la muerte de Cristo bajo la ira de Dios es la muerte que de verdad los pecadores merecen. De verdad, el Padre lo hizo de verdad. Cuando trituró y mató a Cristo, lo hizo de verdad, lo quiso hacer. Porque si no lo hacía de esa manera, o lo hacía a medias, su justicia no iba a quedar satisfecha. Eso lo hubiera hecho un Dios injusto. No lo estás castigando adecuadamente, le pudo decir un ángel caído o el diablo. Estás como que los estás castigando. No estás castigando, no los estás castigando. No, cuando el Padre castigó a Cristo por nosotros, lo hizo de verdad. Porque si no, no hubiera sido satisfecha su justicia. Su ira no hubiera sido completamente derramada. Ese es el Evangelio, hermanos, escuchen bien. Contempla este plan eterno de redención. Observa cómo el Hijo de Dios fue puesto en nuestro lugar por la bondad de Dios, pero para satisfacer su justicia. Desde toda la eternidad. Ese es el plan eterno de redención. Escucha, las tres personas de la Trinidad. Desde toda la eternidad, Dios el Padre decidió salvar a los pecadores y prometió enviar al Redentor y Salvador de ellos, segunda persona de la Trinidad, su Hijo amado Jesucristo. Y también prometió enviar a aquel que los iba a iluminar, a regenerar y a convertir para que
se arrepientan de sus pecados ante el Dios justo y también crean en el Señor Jesucristo. Envió al Espíritu Santo para esto. Este es el plan eterno de redención que ya se hizo. Se está llevando a cabo en el tiempo. Solo los escogidos entenderán esto, los escogidos de Dios. Entonces la expiación no es algo innecesario, no es algo hipotéticamente necesario, sino que es algo absolutamente necesario para Dios. Dios sigue siendo justo cuando perdona, cuando justifica a los pecadores arrepentidos que ponen su fe en Jesucristo. Dios no va a dejar sin castigo los pecados de nadie. Es decir, Él va a aplicar su justicia sobre el pecador, tenlo por seguro. Y aquellos que de verdad se arrepienten de sus pecados ante el Dios santo y justo y ponen su fe solo en Jesucristo, escucha bien, reciben el perdón de Dios porque Cristo murió por ellos y sus pecados. Y esa muerte de Cristo es considerada por Dios como la muerte de ellos por todos sus pecados, porque murió bajo la ira santa de Dios que ellos merecen. En ese sentido, la muerte de Cristo en la cruz fue algo sustitutivo. Sí, pero para Dios fue algo legal, fue algo real por los pecadores. La muerte en la cruz que Cristo sufrió bajo la ira de Dios fue la muerte que merecían los pecadores. Él murió por cada uno de sus pecados. Y esto estuvo profetizado desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver Isaías capítulo 53. Voy a leer los versículos 6 y versículo 10. Isaías 53, 6 y 10. Dicen así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Miren esta última frase: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Número 1, puso los pecados, repito, de los elegidos del Antiguo Testamento y de los elegidos, pues puedo decir, del Nuevo Testamento, ahí estamos también tú y yo, los puso en Cristo. Y versículo 10, con todo esto, al poner el pecado de todos nosotros sobre él, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Miren, cuando haya puesto su ¿qué? Su vida en expiación. Ahí está nuestro tema, la cruz de Cristo, la expiación. En expiación por el pecado. El pecado que le fue puesto. Pero vean, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad ¿de quién? De Jehová será en su mano prosperada. Era inevitable, es absolutamente necesaria la expiación, la cruz de Cristo. Ahora vean cómo se cumple en el Nuevo Testamento, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Empiezo a leer. Segunda a los Corintios 5, 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Véanlo, la justicia de Dios. Mis pecados puestos en Cristo. El Padre lo condenó, lo hizo de verdad, lo quiso hacer porque era lo que yo merecía. Y su muerte pasa a ser mía. Su vida perfecta, su santidad, su obediencia pasan a ser míos. Y esa es la justicia que Dios toma para justificarme. No es mi fe, no es mi arrepentimiento. Tengo fe y tengo arrepentimiento por la gracia de Dios, pero es Cristo en mí y Cristo por mí. Lo que Él es y lo que Él hizo. Romanos 8, 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Véanlo, no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo sacrificó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Vean esto, hermanos, el intercambio. Este es el Evangelio. El intercambio, el justo por los injustos. Nuestro pecado en Él, su justicia en nosotros, su muerte por nosotros. La necesidad de la cruz era absoluta porque Dios el Padre mostró toda su justicia sobre el pecado y trató a su Hijo como el sustituto o el representante de todos los pecadores. Lo hizo sufrir hasta la muerte, número 1. Lo abandonó, número 2. Lo avergonzó públicamente por todos nosotros. Qué terrible y a la vez qué maravilloso. Qué terrible para Cristo. Qué terrible para el Padre tratar así a su Hijo. Y qué maravilloso para nosotros. Ese fue el medio que exaltaba la justicia de Dios y a la vez exalta su amor y su misericordia cuando perdona a los pecadores. La agonía, el sufrimiento, el abandono de Dios, la muerte de Cristo es lo que se merecen todos los pecadores de parte de este Dios justo y santo. A la vez, Cristo muriendo en la cruz es la mayor muestra del amor y del perdón de Dios, de ese Dios santo hacia los más viles pecadores. Miren Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10. Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10 empiezo a leer. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Cómo? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y aquí lo especifica más en el versículo 10. Bueno, Juan, apóstol, ¿para qué Dios envió a su Hijo unigénito al mundo? Versículo 10, en esto consiste este amor. En esto consiste en este amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A eso lo envió, a la cruz, a aplacar mi ira, a satisfacer mi justicia que ustedes merecen. Esa es la mayor muestra del amor que les tengo. No paso por alto mi justicia. Entonces, miren, Dios planeó salvarnos de nuestros pecados. Dios planeó salvarnos de su ira. No hizo a un lado nada de eso, sino que se satisfizo precisamente en la cruz del Calvario. Su ira derramada sobre Cristo, nuestros pecados puestos en Él. Y entonces, ahora sí, los perdono de gracia. No tienen que hacer nada. Crean en esto que mi Hijo ha hecho. Crean en lo que Cristo sufrió, soportó en esa horrible cruz y vergonzosa cruz. Dios abandonó a su Hijo y lo mató en el lugar que merecen los pecadores. Su justicia quedó completamente satisfecha. Y su justicia quedó más que satisfecha que aquella que será satisfecha cuando la derrama eternamente por aquellos que no se arrepienten. ¿Por qué tiene que derramar su ira eterna en el futuro Dios hacia aquellos que no se arrepienten de sus pecados? Porque si se las aplica como se le aplicó a Cristo en ese momento, en 3 horas quedarían pulverizados y desaparecerían de la existencia. Es necesario que ellos la reciban poco a poco por toda la eternidad, porque nadie puede soportar esa cantidad de ira que Cristo soportó en 3 horas horribles. Y como nadie puede soportarlo, es necesario que lo haga por toda la eternidad. Pero Cristo lo soportó en 3 horas. Por eso toda la tierra quedó en tinieblas. Era el juicio de Dios. Estaba encarcelado en las tinieblas, peores que las tinieblas que hubieron en Egipto en la plaga. Y Dios estaba derramando su ira, ola tras ola, sobre Cristo. Mientras te veía a ti, me veía a mí. Y dijo, voy a satisfacer mi justicia. Y hasta que quede yo satisfecho, no voy a soltar a mi Hijo. Y lo voy a torturar en lugar de ustedes. Esto no es un juego. El Padre magnificó su justicia en Cristo. Y magnificó su amor al perdonarnos en Cristo, porque su justicia quedó satisfecha. Por lo tanto, hermano,
Por lo tanto, hermanos, si crees en Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados ante el juez justo del cielo, recibes su perdón eterno y precioso, porque todos tus pecados realmente fueron castigados en la persona y en la cruz de Cristo. Realmente fueron castigados. Pero solo si pones tu fe en el Señor y te arrepientes de todos ellos, de todos tus pecados. Escuchen bien, si Dios ya castigó a su Hijo Jesucristo en el lugar de los pecadores, por todos sus pecados, por los pecadores que confían en Cristo, sería algo injusto de parte del juez justo volverlos a castigar en el futuro con la ira venidera o exigirles el pago doble por sus pecados otra vez. Porque si Dios ya castigó a alguien en Cristo, nunca más lo volverá a hacer. ¿A quiénes castigará eternamente con la ira venidera? Aquellos que no ha castigado en Cristo, que merecen personalmente toda su ira. La ira venidera de Dios será derramada eternamente sobre los pecadores que no se arrepienten. Él sigue siendo un juez justo, y el justo juicio de Dios sobre los que no se arrepienten de sus pecados ni van a Jesús merecen su ira. Nadie recibirá injusticia de parte de Dios. Ante Dios, quizá ante los hombres, sí seamos víctimas, pero ante Dios nadie es víctima. Todos somos culpables en mayor o menor grado, pero todos somos culpables. Pero si tú has creído en el Señor Jesucristo, no recibirás la ira venidera del Dios santo y justo. Precisamente, escucha bien, no porque no la merezcas. Sí mereces su ira, pero no la recibirás. No porque Dios hizo como que no vio tus pecados, porque sí los vio, sino porque la ira que merecíamos por todos nuestros pecados, la derramó totalmente sobre nuestro Señor Jesucristo mientras estaba clavado en la cruz. Entonces véanlo, Dios no hizo a un lado su justicia, al contrario, su ira santa por nuestros pecados fue derramada de verdad en la cruz de Cristo. Su justicia fue vindicada. Ahora Dios ofrece su perdón gratuito, escucha bien. No solamente te ofrece el perdón si no te has arrepentido, te ofrece su compañía, te ofrece su presencia, su amor. Pero solo si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo. Porque Cristo vivió, murió y resucitó solo por pecadores. Él vino a salvar pecadores. Él no vino a llamar a justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ven a Cristo, joven, amigo que nos visitas. Ven a Cristo y recibirás el perdón y la justificación del Dios santo, justo y recto, que también está lleno de amor y de gracia, dispuesto y listo para perdonar. Para los que se arrepienten y creen, Dios ha dejado de ser el juez de ellos y ha pasado a ser el Padre amoroso. Un Padre tierno, compasivo y bondadoso. ¿Por qué? Porque los salvó por medio de Cristo. Los salvó de sus pecados y los salvó de su propia ira. Ese es un Padre amoroso y bondadoso, pero que no deja de ser justo y recto. Tenemos a un Padre perfecto en los cielos y morando en nuestros corazones. Pero si no te has arrepentido de tus pecados, escucha bien, si sigues escuchando estos mensajes y no te has arrepentido de tus pecados ante este Dios santo y justo, ni has creído en nuestro Señor Jesucristo, ni has descansado en su cruz, Dios está contigo, pero la ira de Dios es la que está contigo, su justicia, su aborrecimiento es lo que tienes de Dios. Porque su justicia exige que tú mueras bajo su ira santa por todo lo que has pensado que es pecaminoso, por todo lo que has dicho, por todo lo que has sentido que es pecaminoso y por todo lo que has hecho que es pecaminoso y por todo lo que planeas hacer que es pecaminoso. Si Dios te envía al infierno, Él no será injusto. El culpable serás tú por no haber creído y no haberte arrepentido de tus pecados. No dudes nunca esto. No dudes esto. Él
Dios va a exaltar siempre y por toda la eternidad su justicia y su santidad. Cuando estemos con Cristo en el cielo eternamente y veamos la huella de la corona de espinas que recibió, los agujeros de los clavos que recibió en sus muñecas y en sus pies, la lanza que traspasó sus costados, nos vamos a acordar, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón y de bondad, pero también estamos ante un Dios justo y santo, que no pasó por alto nuestros pecados, que no hizo a un lado la ira que merecíamos, sino que la derramó en Cristo. Por eso, si tú no te has arrepentido, esa ira te espera. No desafíes a Dios. Él siempre va a exaltar su justicia y su santidad, porque por toda la eternidad Él es un Padre justo. Siempre ha sido justo. Él no ignora tus pecados. Está tomando nota de cada uno de ellos si no te has arrepentido y no has ido a Cristo. Tus pecados no los va a dejar sin castigo. Está tomando nota. De verdad, hasta los pecados que a ti se te olvidan, a Él no se le olvidan. Hasta lo que tú consideras es un pecado no tan grave, Él lo considera como pecado. No va a dejar sin castigo ninguno de ellos, ni va a actuar nunca como que no ve esos pecados, porque eso lo haría un Dios injusto, y Él no es injusto. Su justicia exige el castigo justo a todos los pecadores. Deja de desafiar a Dios. No juegues más con Él. Él es perfecto, es santo y es soberano. Mejor arrepiéntete ante Él. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Hermanos, de verdad, que este evangelio sea lo que nos levante todos los días. Que cuando tengamos un día malo, cuando tengamos un pesar, cuando tengamos una aflicción de parte de Dios, si ya somos de Cristo, que no dudemos de su amor. Ya manifestó su amor. Lo que necesitamos es conocer mejor este amor ya manifiesto de Dios, conocer a Dios personalmente. Necesitamos indagar más en los atributos de Dios, en nuestro pecado, para entender mejor la cruz de Cristo. Y mirar que somos salvos por medio de la fe y del arrepentimiento, pero lo que nos salva es una persona ajena a nosotros, que ya es nuestra, Cristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, ya para terminar, que nuestro buen Dios y Padre otorgue su Espíritu Santo a aquellos muertos espirituales que son sus elegidos, para que los guíe a ver su condición pecaminosa ante Dios y que a través de esta iluminación los mueva al arrepentimiento verdadero. Que en esa convicción de pecado el Espíritu Santo los guíe a creer y a comprender que el Hijo eterno de Dios Padre vino a este mundo a vivir bajo la ley y a morir bajo la ira de Dios, por todos aquellos que reconocen que merecen ser lanzados al infierno de fuego eternamente. Que Dios les muestre la importancia y la necesidad de la expiación, la importancia y la necesidad de Cristo. Que Dios les muestre la absoluta necesidad de la muerte de Cristo bajo la ira de Dios. Sí, somos salvos por gracia. No tenemos que hacer nada, pero ¿cuánto le costó a Cristo? El abandono de Dios, la ira de Dios. Y que a todos nosotros, que Dios ya nos salvó, que Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados en la muerte de su Hijo amado Jesucristo, nos conceda entender cada vez mejor esta bendita redención que ya tenemos por la fe. Que Él nos conceda conocerlo mejor a través de la comunión diaria en oración y estudio, meditación disciplinada de su palabra. Que toda nuestra teología, que toda nuestra sana doctrina giren alrededor de la cruz de Cristo. Porque si entiendes
si entiendo la cruz de Cristo, es porque hemos entendido el carácter perfecto de Dios y hemos entendido nuestra terrible condición ante Dios, que necesitamos desesperadamente a Cristo para ser salvos. Que entendamos y conozcamos de manera experimental, sí, a través del Evangelio que estamos escuchando, pero que eso me motive a mí a conocerlo de manera experimental, diaria, personal. Yo también quiero conocer esto. Yo también quiero participar de esto, Señor, día a día. No esperar al próximo domingo. No, hermanos, entre semana, que Dios nos conceda por su Espíritu Santo una mayor hambre por este Evangelio, una mayor necesidad de conocer al Dios vivo que ya tenemos, a un Padre vivo, a un Hijo vivo, a un Espíritu Santo vivo, que nos han dado vida en Cristo. Que Dios también, hermanos, además de que nos dé esa oportunidad, esa gracia de conocerlo mejor, que Él también nos capacite a ser mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él merece todo. Él no escatimó su vida. Él dijo, aparte de mí esta copa de la ira, pero no se haga como yo, sino como tú. Y que nosotros cuando nos encontremos en esos momentos de que decimos, aparte de mí esto, digamos, pero porque tú ya me amaste, que sea como tú y no como yo. Que seamos mejores discípulos, soldados, obreros de Cristo, hermanos, de verdad. De verdad, hermanos, que Dios no permita que salgamos hoy. Que Dios no permita que salgamos hoy. Y que sigamos nuestra vida como si nada. Como si no hayamos escuchado ni entendido este Evangelio. Que no veamos la vida espiritual, que no veamos la iglesia, las reuniones de la iglesia como un estorbo para mis planes. De verdad, hermanos, se los digo. Que Dios no lo permita. Que salgamos hoy de esta puerta en un momento y nos olvidemos de todo esto. Que Dios no permita que seamos los mismos. Que vivamos vidas que dignifiquen, que honren a Cristo. De verdad, hermanos, que demos la vida por Cristo. Que no digamos, yo voy a morir por Cristo. No, hoy demos nuestra vida por Cristo. Que no nos comparemos con ningún hermano de esta iglesia. Yo con Cristo. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser tan obediente, tan humilde, tan manso contigo como tú fuiste con el Padre. Y que yo aprenda a someterme, a sujetarme en todo lo que tú permitas. Una enfermedad incurable, una situación económica imposible de superar, una pérdida de un ser querido, una mutilación de algún miembro mío, de una parte de mi cuerpo, lo que tú permitas, Señor, que no me haga dudar de que tú ya me amas en Cristo y tu amor es eterno. Lo demostraste en la cruz. No permitas que yo siga siendo el mismo, porque si soy el mismo te deshonro. Si soy el mismo te deshonro, Señor. No es digno de ti que yo sea el mismo. No es digno de ti que yo siga pidiéndote mis planes. No es digno de ti, Señor, que yo te siga pidiendo mi bienestar y no el tuyo. Porque se trata de tu gloria, tu iglesia, tu reino. Se trata de tus escogidos. Se trata de tu salvación de gracia, que yo también he recibido. Hermanos, que Dios no permita, que Dios, es mi oración, y se los digo con el corazón en la mano, que Dios nos estorbe nuestros planes. Que Dios ponga su anhelo de una mayor presencia, conocimiento, comunión con Él. Que Dios nos meta a través de aflicciones. Es mi oración, de verdad, por ustedes lo pido y se los digo. Que Dios nos meta por aflicciones, tribulaciones, que Dios nos meta por el dolor.
si todo lo que queremos hacer nos está apartando de Él? Y que a través de la aflicción, el sufrimiento, la enfermedad, la carencia, nos va a acercar más a Él. Bienvenido, porque se trata de Él. Estamos en su reino, en la iglesia por Él, y debemos aprender a vivir para Él. No para nosotros, es para Él. Somos sus siervos, somos sus hijos amados, y que Dios nos permita vivir a esa altura de esa sangre preciosa derramada en la cruz, a la altura de esa santidad, de esa justicia y de esa perfección del Padre que ya tenemos. Que Dios cumpla esta palabra, que Dios cumpla estas oraciones y que Dios nos permita exaltar a Cristo todos los días de nuestra vida, hermanos.